Están? Mi nombre es Juana Piedradita Arboleda y soy estudiante de química y el tema de mi proyecto es la nucleosíntesis, el origen de los elementos. La nucleosíntesis es el proceso de formación de elementos nuevos a partir de elementos preexistentes por reacciones atómicas. Entonces, como unos conceptos básicos es saber qué es el átomo, saber que en el núcleo están los protones que tienen una carga positiva, los neutrones que tienen una carga neutra, o sea que no tienen carga, y que la nube de electrones está formada por electrones que tienen una carga negativa. Ahora el número atómico y la masa atómica. El número atómico es la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo. Eso le da la identidad al átomo. Cada elemento tiene un número atómico distinto. O sea, si se le cambia el número de protones a un átomo, cambia de ser un elemento a otro. La masa atómica es la cantidad de protones y de neutrones que se encuentran en el núcleo. Si se cambia la cantidad de neutrones, no se cambia de elemento, sino que se convierte en un isótopo. Un isótopo es como diferentes formas de tener un mismo elemento con distintos números de neutrones. Un ejemplo es el carbono. El carbono tiene un número atómico de 6, o sea que tiene 6 protones en el núcleo. Uno de sus isótopos es el carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Ahora, la radiactividad es un proceso en el que núcleos inestables tratan de buscar estabilidad y hay varios tipos. El primero es desintegración alfa, que es cuando un núcleo suelta una partícula alfa que tiene 2 protones y 2 neutrones. O sea, el núcleo suelta 2 protones, entonces cambia de un elemento a otro. Un ejemplo es como el uranio. El uranio cuando tiene un proceso de radiación tiene una desintegración alfa, entonces se convierte en torio porque pierde 2 protones. Ahora la desintegración beta es cuando un neutrón se divide y se convierte en un protón y en un electrón y suelta ese electrón, que es básicamente lo mismo que la partícula beta. Entonces el núcleo termina teniendo un protón más del que tenía antes, entonces cambia de elemento. Ahora la emisión gamma es como solamente la emisión de la energía que pasa después de una desintegración alfa o beta, y esto pues solamente suelta rayos gamma. La emisión de positrón es cuando un protón se convierte en un neutrón y suelta una partícula que se llama positrón, que es lo mismo, o sea, lo opuesto a un electrón. Tiene la misma masa, pero tiene una carga positiva. La captura de electrones es cuando un electrón de una capa externa entra al núcleo y se junta con un protón para crear un neutrón. O sea, se le quita un protón al núcleo y suelta rayos X. Ahora la fisión espontánea es cuando un átomo se divide en 2 o más átomos nuevos. Las reacciones nucleares son 2, fisión y fusión. La fisión es cuando un átomo se divide en 2 o más y crea átomos nuevos, y la fusión es cuando 2 átomos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado. Entonces ahora los ciclos de nucleosíntesis. La primera es la primordial o la del Big Bang. Esto ocurrió minutos después del Big Bang, cuando las condiciones eran exageradamente calientes y muy denso el universo, y se creó el hidrógeno por una fusión de protones. Entonces se creó el hidrógeno y después se creó el helio con una fusión de esos átomos de hidrógeno y de isótopos de hidrógeno también, y se creó el hidrógeno y el helio. Ahora es la nucleosíntesis estelar, que es la nucleosíntesis que pasa en el interior de las estrellas y se crean elementos pesados. La primera es la quema de hidrógeno, que es una fusión en donde los núcleos de hidrógeno se combinan y forman helio. La que sigue es la quema de helio, que es una fusión en donde los núcleos de helio se combinan para crear elementos más pesados, como carbono, berilio, cosas así. Después la quema de carbono, fusión, en donde los núcleos de carbono se combinan y forman elementos más pesados como el nitrógeno y el oxígeno. Y la quema de oxígeno también es una fusión de núcleos de oxígeno que crean elementos más pesados. Ahora las supernovas crean elementos más pesados que el hierro. Esto pasa
bajo condiciones extremas durante la explosión, donde los átomos ligeros se fusionan y crean elementos más pesados. Y después, estas partículas que se quedaron, pues es lo que estos elementos son arrojados al espacio y se mezclan con el medio interestelar y forman como todo lo que conocemos. Y para terminar, esta es como una tabla explicando cómo se forma cada elemento por medio de la nucleosíntesis y en dónde se forman. Y ya, muchas gracias. Estas son las referencias.